Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Alexis. Y básicamente queríamos preguntarte, porque vos sos un conocedor del tema, ¿cómo está evolucionando este asunto de los créditos hipotecarios UVA? ¿Qué nos podés Mira, decir? estoy en contacto con el colectivo de la provincia de Buenos Aires. En paralelo a Provincia de Buenos Aires, en distintas provincias hay varios colectivos que se están juntando y están armando una movida a nivel nacional. De hecho, próximamente se van a reunir como para coordinar acciones. Y básicamente la están pasando muy mal porque el tema de los créditos UVA, para el que no lo conoce, son créditos que van indexando el capital con un esquema que se basa básicamente en la inflación. Y esto sumado a tasas de interés que en algunos casos son importantes. Algunos bancos que tienen, además de la indexación del capital, tienen tasas de interés que superan el 10% en algunos bancos privados, hace que las personas que tomaron un crédito en una situación entre sus ingresos y la cuota inicial muy beneficiosa, hoy se encuentran que no pueden pagar y están corriendo riesgo de perder las propiedades en manos de las ejecuciones posibles por el incumplimiento. Entonces esta situación es bastante delicada y además tengamos en cuenta que la economía de las familias que están pagando estos créditos no solamente depende de lo que pasa con la cuota que va paralelo a la inflación, sino que el resto de los ingresos que se usan para otras cosas, en algunos casos como transporte, alimentos y bebidas, superan el índice de inflación, el incremento en los precios, con lo cual la situación es bastante explosiva en muchos casos. ¿Y cuánto quiere decir que, lógicamente, como se decía antiguamente, el crédito en este caso va por el ascensor y el ingreso de la familia va por la escalera? ¿Cuánto está absorbiendo digamos, de un ingreso de familiar este crédito? Porque yo creo que en un momento se había dicho que no podía superar un porcentaje determinado del ingreso y que si lo superaba se reprogramaban extendiendo el plazo de pago. Claro, acá hay, en general los préstamos están en el orden del 20, normalmente entre el 25 y el 30% la famosa relación cuota-ingreso, y cuando empiezan últimamente apareció una propuesta del Banco Provincia específicamente, que fue muy activo en generar alguna medida de muy corto plazo, porque terminan en diciembre, que tiene que ver con la posibilidad, en este caso de lo que vos comentabas, de ampliar el plazo para tratar de acomodar mejor la relación con tu ingreso. Pero lamentablemente con este nivel de inflación estamos viendo que es insuficiente, porque es de muy corto plazo el alivio de poco monto, pero que realmente la situación sigue siendo para adelante muy grande el problema, y además se extienden mucho los plazos. Entonces es una cosa que no es una solución verdadera. Acá hay que apuntar a otro tipo de solución, ¿no? ¿Vos estás viendo que realmente peligra a alguna familia, peligra la propiedad de su casa por este tema de que puedan tener ejecuciones por falta de pago? Y sí, la situación es muy grave. En muchos casos hay gente que directamente no puede pagar. Están haciendo un esfuerzo enorme, claramente, porque ha sido la posibilidad de acceder a una vivienda. Y realmente creo que está faltando una mirada desde el lado del gobierno, del gobierno que instaló la idea de que esto era algo accesible, de que íbamos hacia una inflación de un dígito, que tiene mucho que ver con el éxito que obtuvo este sistema, a pesar de que gente de sus propias filas, como Melconian, que era el primer presidente del Banco Nación, se oponía hasta tanto no hubiera un nivel de inflación más razonable, y que González Fraga tomó la posta de llevarlos adelante a pesar de esto. Entonces, ante esta situación tan inverosímil, porque llega un punto que es increíble lo que está sucediendo, creo que lo que hace falta es una mirada del gobierno que intervenga y genere un cambio global en esta problemática, y tomando alguna medida para todos los préstamos en general de manera drástica, para poder terminar y encauzarlos en algo razonable. Claro, bueno, estamos en una Argentina donde el crédito no existe, con tasas de interés del 60, 70, 80%. Ahora, vos decís que la tasa de interés en este caso es del 10%. Ahora, ese 10% es sobre un capital que se indexa. Claro.
Claro, claro, el tema es así, la tasa de interés del 10, hay del 10, del 11, del 12 inclusive, son las más altas, no son las más, no son todas, porque hay créditos al 4%, los más bajos están en el orden del 3,5%, que fue la primera tanda que sacó el Banco Nación. Ahora, el tema es que se indexa el capital, entonces vos tenés que más allá de la tasa que es baja, en el caso de estas del 3,5, ¿no? Las casos del 10 y del 6 y todas las variantes que hay, realmente es muy oneroso, es sobre un capital que siempre se incrementa. Entonces, lo que parece algo bajo en relación a nuestra historia crediticia, inclusive a las tasas de interés que hoy pagaría una pyme, con un capital indexado se transforma en algo imposible de sostener para ingresos medios. Es realmente un esquema muy perverso, porque la clave está acá, y esto es importante entenderlo. Vos tenés un gobierno que ha profundizado muchísimo la caída del salario. Sí. Y por el otro lado, ha potenciado la inflación, y es responsable del incremento de inflación desde el punto de vista de donde el incremento de costos central en la economía han sido los precios regulados, las tarifas, los combustibles, el transporte, todo aquello que el gobierno define cuál es su precio. Entonces, le inyecta esos aumentos exorbitantes con la dolarización de tarifas y costos, y por el otro lado le pone un freno al ingreso de la gente. Entonces, esa distorsión, de alguna manera, lo convierte en responsable, y tenemos una buena noticia: el 73% de los créditos hipotecarios UBA están en manos de bancos públicos, con lo cual una decisión política del gobierno de ajustar a un sistema que sea sostenible en el tiempo y que más o menos respete la relación entre ingresos y las cuotas, es algo que está al alcance de una decisión política que un gobierno debería estar tomando, ¿no? ¿Dónde pensás que debería hacer hincapié esto? ¿En la tasa de interés? Porque el sistema de indexación virtualmente es inmodificable. Ahora, ¿podría ser regular la tasa de interés, por ejemplo, disminuirla a un porcentaje, digamos, del 2%, donde nadie perdería, solo que disminuiría la ganancia de los prestamistas? Yo me inclino por dos medidas concurrentes, dentro de muchas más que se están estudiando, como para que todo el paquete de productos mejore. Para mí el UBA tiene que ser reemplazado por un sistema de indexación o de actualización de capital basado en ingresos, en el coeficiente de variación salarial, que es más lento y va mucho más en paralelo a lo que sucede con los ingresos, que la mayoría de los que tomaron crédito son personas en relación de dependencia, porque cobran sueldos en los bancos mismos que los han otorgado, con lo cual es bastante fidedigna la evolución salarial de esas personas. Entonces, si la actualización de los créditos estuviera sobre esa línea, por lo menos iría en paralelo. Y en segundo término, sí, con una tasa de interés tope, pero ya directamente una reconversión masiva de todos los préstamos otorgados a un nuevo sistema, y directamente prohibir el nuevo otorgamiento de créditos con el sistema UBA, no así si hay que utilizar algún sistema de actualización del capital que sea el del índice de variación salarial, que es más acorde a la necesidad y a la realidad que vive la economía argentina, ¿no? Ahora, esto ocurre en una etapa donde vos muy bien decís, el retroceso en términos de dólares, los salarios se han dividido por dos, es decir, han tenido una pérdida del 50%. En términos de pesos, la pérdida no ha sido tan grande, pero ha sido muy importante. ¿No podría ocurrir que una recuperación salarial próxima lleve a que perdieron antes por la inflación y ahora pierdan porque hay una recomposición en el ingreso salarial? Mira, ahí hay dos cosas con las que podés trabajar para tratar de evitar ese posible impacto de corto plazo, que sería en el momento que se ejecuta sucede un aumento salarial, el impacto en el índice de variación salarial en ese mes puede ser importante. Pero dos cosas van a pasar. A medida que la inflación, si fuese a ceder, que sería el escenario en donde el salario tiende también a bajar, las recuperaciones salariales van bajando en medida que la inflación baja, o sea, haciendo una línea. Tengamos en cuenta que hay muchos préstamos de estos a 30 años, entonces tenemos que mirar el horizonte un poquito más allá. Pero hay una segunda cuestión importante, que es la que estamos estudiando, que es la de hacer un recálculo retroactivo como si desde el inicio tuviera el coeficiente de variación salarial. Claro. Entonces, si se hiciera de esa manera, vos tenés dos beneficios. Estás bajando el capital de inicio a partir de la reconversión,
y estás bajando la tasa. Entonces, por más que en algún mes tengas un índice de variación salarial que pudiera dispararse un poco por una paritaria exitosa, no va a ser la constante durante largo tiempo, y mucho menos si hay una inflación a la baja. Claro. Va a ser, las recomposiciones salariales irán acompañando a la baja también la inflación. Y creemos que bueno, que esta combinación nos puede dar que sea sostenible en el tiempo y que sea razonable también en el tiempo, ¿no? Tres últimas preguntas. Hoy en día ya nos están dando estos créditos, ¿verdad? Sí, el gobierno relanzó y siguen estando, es posible tomarlos, inclusive en préstamos personales. Está el tema UVA, emprendarios, y han sacado el Procrear con una tasa del 7,5% con UVA, y los están ofreciendo como si fuera una gran cosa, y una de las cosas que ofusca mucho a los perjudicados por los créditos UVA es que el gobierno sigue insistiendo, ofreciendo esto como si fuera algo beneficioso, que en realidad es una trampa, porque lo que se transforma en corto plazo es una trampa terrible para los asalariados, ¿no? Claro. ¿A cuántas familias más o menos está afectando esto? Y son 170.000 familias aproximadamente las que tienen hipotecarios. 170.000. A lo largo y a lo ancho del país. Es un número importante. Es un número muy importante. Muy importante. Y la última, Alexis. El Congreso Nacional, ¿hay algunos diputados o algún senador que esté tomando esto? Mira, hay varios proyectos, había uno del diputado Solá, otro del senador Pichetto, había otro de la señora del PLA, de la izquierda, pero la verdad que los proyectos que estamos viendo no son demasiado... Me parece que algunos son muy de ocasión, ¿viste? Cuando los proyectos buscan quedar bien con un colectivo, pero no están pensados en la profundidad que deberían estar pensados, y por eso es que desde el colectivo UBA estamos colaborando nosotros para tratar de llegar a una propuesta que pueda ser superadora y que sea transversal de los distintos espacios políticos, que no sea política, sino que sea el proyecto de los propios damnificados, y que la política se pueda sumar a apoyarlos. Y eso es un poco el desafío que está tratando de enfrentar el colectivo UBA para poder salir adelante con esto. Bueno, no sé si ha quedado algo en el tintero, si no te agradecería muchísimo esta intervención. Me parece que la solución que están proponiendo es justa y es inteligente, y la verdad el deseo sería que o bien el Poder Ejecutivo Nacional lo tome, o que el Congreso lo asuma con la responsabilidad debida, solo que está la contra de que estamos en plena campaña electoral y todo es visto con desconfianza, ¿no? Claro, también quizás sea una oportunidad que una vez que tengamos en la mano el proyecto estudiado, pensado y avalado por el grueso del colectivo, ojalá así sea, podamos conseguir los apoyos, porque ahí también el proceso eleccionario permite que algunos candidatos en niveles de diputados, senadores e inclusive presidenciales, ¿por qué no?, podrían darnos algún tipo de apoyo a tomar una medida, y es un muy buen momento de interpelarnos, porque el voto de estas familias seguramente va a tener mucho que ver con quien intente ofrecer una solución a este problema tan grave, que no es ni más ni menos que para muchos, y son 1.770.000 familias que tienen en riesgo su propia casa. Efectivamente. Bueno, Alexis, muchas gracias. No, por favor, te agradezco a vos, y en cuanto tengamos novedades te vamos a contar cómo sigue esta batalla. Excelente, siempre estará abierto este micrófono para que ustedes puedan expresarse y a noticiarnos sobre la situación tan dramática de tanta gente. Te agradezco muchísimo. Bueno, un fuerte abrazo. Hemos hablado con Alexis Dritsos, economista, socialista, pero que realmente ha tomado este tema con gran profundidad, con conocimiento y con soluciones creativas que permitirían aliviar la situación de quienes han tomado un crédito por necesidad, ¿verdad? Y además lo han hecho sobre la base de algunas premisas que este mismo gobierno había planteado. Por ejemplo, que en 2019 la inflación iba a ser del 5% anual. Es decir, ya en 2019 íbamos a estar no solo en un dígito, sino no 9,5, sino 5%. Como nunca invocaron, nunca en ningún presupuesto el gobierno invocó la inflación, claro, pero en el 2016 nadie lo sabía. La gente que tiene una necesidad también tiene necesidad de tener confianza.
Obvio. ¿Por qué? Bueno, porque necesito la casa, tengo mis hijos, y me ofrecen un crédito que yo no puedo hacer el cálculo de qué es lo que va a pasar porque nadie lo sabe. El gobierno me dice que vamos a una inflación a la baja, que mis ingresos se van a mantener constantes, que este crédito lo voy a poder pagar, que lo voy a poder abordar, y de pronto me encuentro con que la inflación se dispara, los precios se van a las nubes, mi ingreso se queda estancado. La verdad es que ponen a la situación una verdadera trampa.